Mal hijo dejó a su anciana madre comiendo de la basura. Nunca pensó quién la encontraría. Recuerdo los días en que las risas de mi hijo resonaban en estas paredes. Días en los que mis sacrificios parecían valer la pena. Le di todo lo que pude y más aún. Dejé de comer tantas veces para asegurarme de que él tuviera lo necesario. Incluso luché contra el hambre para que no le faltara nada. Pero, oh, cómo cambian las cosas con el tiempo. Hoy mi corazón, que alguna vez latía por él, se sumerge en la oscura tristeza. Mi ingrato hijo, que fue mi razón de vivir, me ha dejado en el olvido, arrojándome a la basura como si mi existencia no fuera más que despojos. ¿Recuerdas, hijo mío, las noches en las que me quedaba sin cenar para que tú pudieras tener un plato caliente? Las veces que privé a mi estómago para que tus sueños de educación se hicieran realidad. Te di mi juventud, mis fuerzas, mi amor incondicional, y ahora, en mi vejez, solo tengo la soledad y el eco de tu ausencia. Mis lágrimas, que deberían haber sido recompensadas con gratitud, caen silenciosas mientras me pregunto qué mal hice para merecer este abandono. ¿Acaso mis sacrificios fueron en vano? ¿No merezco al menos una mirada de reconocimiento? Las noches son largas y frías, pero la peor velada viene de la indiferencia de aquel a quien llamé hijo. En esta penumbra me pregunto si algún día recordará las manos que te alimentaron y el corazón que te amó sin condiciones. Mi mente, mi única confidente, escucha estas palabras que no puedo gritar, que se enteren las sombras de mi dolor, que resuene en los recovecos de esta soledad impuesta. Que mi historia, aunque sea un susurro en la penumbra, sea el eco de la realidad que enfrento. Una mujer mayor deambulaba por un angosto callejón lleno de olores desagradables, arrastrando con dificultad sus pies cansados. Se encontraba sin hogar, rechazada y abandonada por todos. Su único hijo, a quien amaba profundamente, la había expulsado sin piedad, mientras él disfrutaba de una vida llena de riqueza y felicidad. No parecía importarle que su madre tuviera que mendigar a los transeúntes y pasar hambre durante días enteros. Un día, de repente, un lujoso automóvil pasó justo frente a la anciana desamparada. Ella se volvió y en un instante se le cruzó por la mente la posibilidad de que fuera su hijo. Doña Esther miró a su alrededor con un destello de esperanza en sus ojos y su corazón latió con fuerza, creyendo que sus súplicas habían sido finalmente escuchadas. Sin embargo, el automóvil pasó velozmente y desapareció al final de la calle. Indudablemente, aquel individuo era su hijo, pero se encontraba al volante en un estado de embriaguez considerable, cantando a pleno pulmón sin preocupaciones, recorriendo las calles sin prestar atención a su entorno. De vez en cuando, Roberto se observaba en el espejo, complacido por lo bien que le había ido en la vida. Durante mucho tiempo había anhelado la riqueza como medio para alcanzar la felicidad, y ahora sus sueños se habían cumplido. Disponía de dinero, una hermosa esposa y todo lo que podría desear. A lo largo de ese periodo, Roberto no dedicó ni un solo pensamiento a su madre. Cada vez que algún vago recuerdo de ella se asomaba, se esforzaba a sí mismo a desviar su mente de la anciana, considerándola una carga debido a su avanzada edad. De repente, el insistente timbre de su teléfono lo sacó bruscamente de su momento despreocupado mientras conducía por las congestionadas calles de la ciudad. «¿Qué es lo que deseas ahora?»,
respondió Roberto con disgusto, deteniendo la música que tenía a todo volumen en su lujoso automóvil y rodando los ojos antes de añadir: «Sí, estoy manejando esta vez». Habló bruscamente y quedó claro de inmediato que la persona que le llamaba no era de su agrado. Lo irónico de la situación era que al otro lado del teléfono se encontraba su esposa, a quien supuestamente amaba. Daniela era una belleza que había anhelado durante mucho tiempo para poder presumirla ante sus asociados. Sin embargo, cuanto más tiempo pasaba a su lado, más problemas le causaba. «Mira, cariño, tú me prometiste que me comprarías el teléfono. ¿Por qué tengo que esperar tanto? Mi amiga ya publicó la foto en redes sociales con el teléfono que yo quería. ¿No te das cuenta de que me hace sentir avergonzada salir con el mío? ¿Acaso quieres que me pongan en ridículo?» Daniela expresó su frustración con su tono habitual de crítica. Sin embargo, Roberto, cansado por la situación, respondió enojado al teléfono: «Por favor, Daniela, deja de actuar como una niña. Si vas a seguir presionándome todos los días por este insignificante teléfono, ten en cuenta que no lo conseguirás nunca». Roberto pensó que con esa respuesta podría controlar a su esposa, pero resultó que a ella no le importaba en absoluto su argumento, ya que haría lo que fuera necesario para satisfacer sus caprichos. Acostumbrada a salirse siempre con la suya, Daniela añadió con brusquedad antes de colgar el teléfono: «Mira, Roberto, si no te importa en absoluto lo que yo desee, entonces me voy a divorciar de ti. ¿Crees que me quedaré esperándote sentada? Valgo mucho más que un teléfono y cualquier hombre estaría encantado de tenerme a su lado». Roberto frunció el ceño al mirar su móvil. Su buen humor de hace unos minutos se había desvanecido instantáneamente. El hombre rodó los ojos pensando en el posible escándalo que tendría al llegar a casa. Aunque él quería que Daniela se quedara a su lado, prefería que mostrara más humildad. Aunque esta pareciera una esperanza inalcanzable, finalmente, cuando llegó a la oficina, una sonrisa iluminó su rostro. Los nuevos contratos debían haber llegado ya, lo que significaba más ganancias de las que jamás había imaginado. En ese momento, los problemas de la casa pasaron a segundo plano, ya que los ojos de Roberto brillaban cuando se trataba de dinero. Al otro lado de la ciudad, en donde se encontraba el basurero más grande de todo el estado, un auto se estacionaba, y de éste descendía un hombre que llevaba consigo un par de bolsas de basura. Sebastián las arrojó muy enojado a la enorme montaña que se encontraba justo frente a él. Este había exigido varias veces a las autoridades que recogieran la basura de su calle, pero sus quejas habían quedado en oídos sordos. Así que aquel día él mismo había tenido que conducir casi media hora para deshacerse de aquella ruma antes de que las moscas lo cargaran. El hombre se encontraba tan enojado y absorto en sus pensamientos que no se fijó en que arrojó aquellas bolsas sobre una pobre anciana, quien gritó al recibir el impacto. La pobre viejecita se encontraba escogiendo entre los desechos, rogando por encontrar algo de comida en buen estado o cualquier otra cosa que le pudiera servir en su condición. Sebastián, al darse cuenta de su enorme torpeza, se dispuso a acercarse más a ella apresuradamente. «Lo siento», murmuró él, y una sonrisa torpe se dibujó en su rostro. Pero de repente quedó inmóvil al ver a la madre de su amigo de la infancia justo frente a sus ojos. Era la misma mujer que en el pasado lo había tratado como a un hijo, incluso mejor que su propia madre, podría decir él. Sebastián habría reconocido esos ojos en cualquier lugar.
a pesar de que en ese momento tenían un tono grisáceo debido a su cansancio. Eran los mismos ojos que lo habían mirado con ternura cada vez que lo había invitado a comer. «Doña Esther, Dios mío, no puede ser», exclamó el hombre corriendo hacia ella, dándose cuenta de que no se había equivocado. «Ay, Sebas, mi niño, cuánto me alegra verte», respondió la mujer mayor con una sonrisa. ¿Está usted bien? ¿Ha pasado algo con Roberto para que se encuentre en esta situación?», preguntó Sebastián al borde de las lágrimas al ver que la anciana tenía una pequeña carpa morada en medio de ese vertedero. Doña Esther se mantuvo en silencio por un instante, incapaz de desacreditar a su propio hijo ante su amigo de toda la vida. La anciana primero bajó la mirada hacia sus pies y luego la levantó hacia Sebastián sin encontrar palabras para responder. En ese momento, el hombre se dio cuenta de que su amigo parecía ser el motivo de su difícil situación, y este era un tema muy delicado para la anciana. Sebastián comprendió que no podía dejar a doña Esther en medio de ese vertedero de basura sin ofrecerle su ayuda. Por lo tanto, comenzó a recoger las escasas pertenencias que ella consideraba únicas y la invitó a acompañarlo a su casa. Al hombre le preocupaba la salud de doña Esther, que claramente no estaba en su mejor momento y que podría empeorar si continuaba en ese lugar desolado. Con mucho cuidado, Sebastián la ayudó a subir a su automóvil y la miró con compasión, mientras ella exploraba su entorno con cierta inquietud, como si temiera ensuciar el asiento del vehículo. Sin dudarlo, Sebastián se sentó en el asiento del conductor y condujo hasta su casa. En ese trayecto, doña Esther lloraba en silencio, intentando secarse los ojos, mientras a Sebastián le preocupaba indagar más sobre la razón de sus lágrimas. Una vez en casa, una hora después, mientras Esther se duchaba, Sebastián se apresuró a una tienda cercana y compró algunas prendas. Aunque éstas resultaron ser demasiado grandes para la menuda anciana que se encontraba en los huesos, al menos era ropa limpia, se dijo él. La anciana le expresó su gratitud con sinceras palabras de agradecimiento por su amable hospitalidad, a lo que él respondió: «Mañana te buscaré algo que te quede mejor», prometió él, sintiéndose un tanto abrumado por la ropa que había elegido. Aunque su intención era proporcionarle algo más apropiado, Sebastián la miró con compasión, incapaz de comprender cómo una mujer tan amable, cariñosa y bondadosa había terminado en la calle. ¿Qué había sucedido en su vivienda? ¿Dónde estaba Roberto? Todas esas interrogantes se aglomeraban en su mente y no tenían sentido para él. Sebastián condujo a la viejecita con ternura a la mesa y sirvió la cena caliente que había preparado con anticipación. Mientras compartían la comida, él anhelaba escuchar al menos parte de la historia, esperando descubrir los detalles detrás de la difícil situación en la que se encontraba doña Esther. «Ay, mi niño, está bien. Yo te contaré. Hace mucho tiempo atrás, Roberto insistía en que quería establecer su propio negocio. Decía que tenía todo meticulosamente planeado y que había encontrado colaboradores dispuestos. Solo necesitaba el dinero. Me convenció para que vendiera mi apartamento», confesó la mujer mayor, limpiando con cuidado sus lágrimas, pues aún se culpaba por haber confiado ciegamente en su hijo en ese momento. Aún así, ella continuó: «Cuando finalmente nos deshicimos de mi apartamento, él me echó sin contemplaciones.
Lo seguía a todas partes, suplicando que me llevara al menos a una residencia para ancianos, pero mi propio hijo me arrojó del coche como si fuera un objeto desechado. Esa es mi historia, querido Sebastián. Finalizó con tristeza su relato, dejando un aire de desolación en la habitación. Dios mío, doña Esther, esto es terrible. Recuerdo cuando éramos niños, él era tan amable. No puedo creer que sea capaz de hacer algo así, expresó Sebastián con una mezcla de sorpresa y consternación. Pero no se preocupe, ahora tiene un lugar seguro para quedarse y todo saldrá bien. Iré a verlo en persona. Tal vez esté pasando por algún problema. No vale la pena, hijo. No te escuchará, respondió la anciana con un dejo de resignación en su voz. Él disfruta de su vida junto a su esposa, mientras su propia madre lucha en medio de los vertederos en busca de un pedazo de pan. Él sabe bien lo que yo estoy pasando, pero le importo muy poco. Lo único que quiere es el dinero y no le importa su propia madre. Cada lágrima que caía de los ojos de doña Esther pesaba en el corazón de Sebastián. El hombre anhelaba desesperadamente encontrar una manera de evitar que ella sufriera más, para no presenciar cómo sus lágrimas empapaban su ropa. La madre de Sebastián siempre había sido una persona problemática, sumida en el alcohol y pasándole malas compañías, cambiando constantemente de pareja. El hombre en su infancia no había encontrado apoyo en su madre, pero su vecina doña Esther siempre había estado allí para él, dispuesta a recibirlo con los brazos abiertos y un plato de deliciosa comida caliente. Sebastián tenía presente cómo doña Esther lo había tratado con cariño cuando eran tan solo un niño, y no pensaba abandonarla ahora, incluso si su propio hijo volvía a rechazarla. Al día siguiente llegó a casa de su antiguo amigo para abordar lo que había descubierto y aclarar lo que había sucedido. Deseaba mirar a Roberto a los ojos, ya que le costaba creer que su compañero de la infancia fuera capaz de cometer semejante acto. Cuando Roberto recibió a Sebastián, estaba radiante de felicidad, aunque no porque estuviera contento de ver a su amigo de la infancia, sino porque tenía una nueva oportunidad para alardear de sus logros y riquezas. Mira, todo esto es el negocio que he construido. Bueno, quizás no lo hice completamente solo, pero ahora es todo mío. ¿Qué te parece?, preguntó retóricamente el hombre, dando a entender que no esperaba una respuesta de su amigo. Roberto estaba listo para seguir presumiendo de sus supuestos éxitos, pero Sebastián no le dio la oportunidad de continuar. Así que lo enfrentó directamente con una pregunta inquietante. Dime, Roberto, ¿por qué desalojaste a tu madre de su departamento? Roberto apretó la mandíbula de repente, revelando su disgusto por la intromisión de su amigo en su vida, pero aún así optó por responder. La culpa es de ella, afirmó con determinación, aunque sus palabras sonaron poco convincentes a los oídos de Sebastián. Él esperó que Roberto le proporcionara una explicación más detallada, pero éste se quedó sin palabras, mostrando que no lamentaba sus acciones. De repente, éste comenzó a elevar el tono de voz. «Vienes a mi casa a juzgarme, quieres darme lecciones sobre la vida. No eres más que un fracasado, al igual que tu madre, una alcohólica incurable. Cuéntame, Sebastián, ¿dónde encontraste a Esther? Me sorprende que todavía esté viva». Sebastián miró a su ex amigo con incredulidad y luego respondió con resentimiento.
La encontré en el vertedero de la ciudad y no puedo entender cómo es que tú vives aquí mientras tu anciana madre busca algo de comida entre la basura. ¿Acaso no tienes suficiente dinero para pagarle una residencia de ancianos donde pueda vivir en paz? Dios mío, Roberto, ella te dedicó los mejores años de su vida, te cuidó y te amó de una manera tan pura que hasta llegué a envidiarte. No puedo creer cuán insensible eres con Esther. Pero ten cuidado, el destino te castigará por cada una de tus acciones. Roberto replicó con una sonrisa burlona ante las palabras de su amigo. No tengo miedo al destino. En ese instante, Sebastián comprendió de inmediato que no tenía sentido explicarle nada. Se encontraba frente a un hombre completamente diferente al que había conocido, alguien malévolo y egoísta. Roberto había abandonado a su propia madre y mostraba una total indiferencia hacia su bienestar y su vida. La brecha entre lo que solía ser y en lo que se había convertido era desgarradora y evidente. Bien, bien, esta conversación ha llegado a su fin, declaró Roberto con un tono insistente. Una sonrisa desagradable volvió a iluminar su rostro. Por favor, Sebastián, olvidemos este tema. Ven, acompáñame y tomemos un trago, juntos, por los viejos tiempos. No permitiremos que este tipo de conversaciones afecten nuestra amistad, ¿verdad? Le pediría a mi esposa que invite a su amiga y quizás luego te incluya en mis negocios. Roberto extendió la mano hacia Sebastián, pero éste no respondió. Con un giro brusco, el hombre abandonó la oficina mientras se encaminaba hacia su hogar. Sebastián repasó en su mente no solo la situación en sí, sino también las palabras de Roberto. Estaba claro que su amigo no mostraba arrepentimiento alguno por sus acciones y ni siquiera se había interesado por el bienestar de su madre. Parecía estar más enfocado en la diversión, las mujeres y el dinero. Sebastián apenas podía reconocer al hombre que solía ser su amigo en esta nueva y desconcertante versión. Tiempo después, doña Esther estaba en casa sosteniendo el teléfono que Sebastián le había proporcionado. La anciana no tenía demasiada fe de que Sebas pudiera cambiar la opción de su hijo, pero en algún rincón de su corazón albergaba la esperanza de que Roberto se arrepintiera y la llamara finalmente. Sin embargo, las horas pasaron y Roberto jamás la llamó. Esther volvió a enjuagar sus lágrimas, confundida por las razones que llevaron a su hijo a tratarla de esa manera. La anciana agradecía profundamente a Sebastián por rescatarla, darle refugio y comida y no abandonarla en su momento más vulnerable. No obstante, lloraba porque su propio hijo, por el que había sacrificado todo, la había abandonado de la manera más despiadada con el propósito de vender el departamento. Las lágrimas también fluían porque extrañaba profundamente a su querido Roberto. Pero con el tiempo, Esther comenzó a aceptar la dolorosa verdad de que su hijo nunca regresaría a ella. No esperaba una disculpa, pero al menos ansiaba una llamada que nunca llegó. Doña Esther había estado viviendo con Sebastián durante meses y todos los días le expresaba su gratitud por haberla rescatado de una vida miserable en el vertedero. Esperaba poder corresponder a su amabilidad, al menos encargándose de las tareas domésticas, como limpiar, cocinar y lavar la ropa. Ellos cuidaban el uno del otro como si fueran una familia. Pero no pasaba un día sin que Sebastián recordara las palabras hirientes de Roberto. Sin embargo, un día Esther se sintió gravemente enferma y la llevaron al hospital. Allí se sometió a pruebas exhaustivas y un examen médico reveló un diagnóstico desalentador.
A la mujer le quedaba poco tiempo de vida. «No te entristezcas, mi niño», dijo la anciana desde su cama de hospital. «Sí, mi vida ha sido dura, pero todo tiene un final». Sebastián se sentó a su lado sosteniendo el ramo de flores que tanto le gustaba. Ella lo miró con cariño y le expresó su gratitud por haber compartido sus últimos meses de vida. Mientras hablaba, sus ojos no se apartaban de Sebastián, quien con lágrimas casi asomándose sentía un temor profundo ante la perspectiva de perderla. «Parece que se está despidiendo, doña Esther», comentó Sebastián. «¿Y por qué prolongar más mi partida?», respondió la anciana. «Me alegra que hayas estado conmigo, pero no te atormentes, hijo. Déjame aquí». «De ninguna manera», exclamó Sebastián con firmeza. «Usted ha sido como una madre para mí. ¿Cree que la voy a dejar sola? Usted tiene un hogar y volverá a su hogar». El hombre había decidido que no la abandonaría en ese delicado momento. Si Esther tenía apenas unos meses de vida, él quería asegurarse de que esos últimos días fueran los más confortables posibles al lado de alguien dispuesto a cuidarla. Pocos días después de que Esther regresara a casa, Sebastián hizo otro intento por hablar con Roberto, y acordaron encontrarse. Roberto llegó puntualmente. Comentaba que estaba seguro de que cambiaría de opinión. «No se puede rechazar tanta riqueza. ¿Has visto el automóvil que me he comprado últimamente?». Roberto sonrió con un aire burlón. Ni siquiera preguntó por su madre. Estaba convencido de que Sebastián había acudido a solicitar trabajo. Sin embargo, Sebastián decidió comunicar la noticia sobre la salud de su madre directamente. Mirando fijamente a los ojos de Roberto, dijo: «A tu madre le quedan pocos días de vida». Esperaba que estas palabras pudieran despertar algo en la humanidad de su amigo. Sin embargo, en lugar de eso, el rostro de Roberto se llenó de rabia. «¿Ah, sí? ¿Y para qué vienes a contármelo?», respondió con desprecio. «Sabes muy bien que no me interesa en lo absoluto lo que suceda con ella». La mirada atónita de Sebastián se posó sobre su antiguo amigo, ya que había albergado la esperanza de que la noticia hubiera ablandado su endurecido corazón. No obstante, Roberto seguía obsesionado con la riqueza. «No te estoy solicitando dinero, ni siquiera te estoy pidiendo que vengas. Lo único que te ruego es que la llames. Ella no suelta el teléfono, sigue esperando una llamada tuya», explicó Sebastián con sinceridad. «¿En serio? Entonces debe estar completamente trastornada», se burló Roberto de manera despectiva. «Roberto, no puedo reconocerte. Ella dedicó toda su vida a cuidarte, te crió desde que eras un niño e incluso te sacó de la cárcel una vez», exclamó Sebastián con emoción. «Mira, Sebas, tú y yo fuimos amigos durante toda nuestra infancia. Ahora te ofrezco una oportunidad perfecta. Llamaré a personas influyentes que puedan ayudarte, tal y como lo hicieron conmigo. Esta será la última vez que te ofrezca algo así. Si no estás dispuesto a aceptar mi ayuda, no vuelvas. Y por favor, no menciones a esa vieja andrajosa en mi presencia», concluyó Roberto con determinación. Sebastián movió la cabeza en señal de desaprobación y abandonó la oficina, incapaz de creer la crueldad de Roberto. A pesar de haber compartido un vínculo tan estrecho en el pasado, Sebastián decidió que no importaba cuánto tiempo le quedara a la pobre anciana, se aseguraría de que sus últimas semanas estuvieran llenas de amor y cariño.
2 años más tarde, Sebastián se arrodillaba frente a la lápida de doña Esther, contemplando su fotografía. La imagen reflejaba a una anciana feliz y sonriente. «Gracias por todo, doña Esther», dijo Sebastián con una sonrisa. Luego depositó las flores con ternura y acarició la fotografía con suavidad. Había colocado la lápida recientemente, una vez que tuvo los recursos necesarios para hacerlo. Era triste que la anciana ya no estuviera en este mundo. La había encontrado por casualidad y le proporcionó comida y un hogar. Pero un día, cuando se retiró a descansar, su corazón dejó de latir. La pobre doña Esther yacía allí, sobre su cama, con el teléfono a su lado, esperando una llamada de su hijo. Mientras tanto, Roberto se encontraba parado frente al imponente edificio de oficinas que alguna vez fue la sede de su empresa. Pero en un abrir y cerrar de ojos, la compañía, que solía ser suya, ya no lo era. Aquellas personas que en un principio lo respaldaron, ahora lo habían desposeído de todo. Incluso se llevaron su automóvil blanco. Roberto se encontraba en la miseria completamente. El hombre observó cómo el edificio se llenaba con otros empleados, mientras de vez en cuando llegaban mensajes a su teléfono informándole que sus cuentas bancarias habían sido vaciadas. Lo había perdido todo en un abrir y cerrar de ojos. De pronto pasaron por su mente recuerdos de fiestas memorables, encuentros con mujeres hermosas, viajes a destinos lujosos y estancias en hoteles de alto nivel. Todo eso ahora quedaba atrás, como un recuerdo distante. Era una sensación completamente extraña. Roberto regresó aquel día a su casa, donde la única preocupación que lo asaltaba era la idea de que había perdido todo por lo que había trabajado incansablemente. No tenía la fuerza necesaria para empezar de nuevo. Lo que había ganado en esta situación era el amargo sabor del engaño y la traición de las personas en las que había confiado. Era el inicio de un mal sueño que parecía nunca tener fin. «¿Quieres al menos darme una explicación?», exclamó Daniela al ver a Roberto entrar en casa. El hombre apenas podía mantenerse en pie debido a su embriaguez. «Ahora somos pobres, Daniela», dijo él con ojos desorbitados. Daniela lo observó como si estuviera completamente desquiciado y pronto sintió que una oleada de enojo la invadía. «¿Qué diablos quieres decir con eso, Roberto? ¿Me estás tomando el pelo?» «¿Acaso no lo entiendes, mujer? Me han despojado de mi empresa. Se han llevado absolutamente todo. Tú y yo estamos en la bancarrota total», gritó Roberto, agarrando lo primero que encontró y lanzándolo en un gesto de furia. El gesto de su esposo impactó completamente a Daniela, quien, aunque se estremeció, no apartó la mirada de él. Era como si estuviera tratando de discernir si él decía la verdad o simplemente estaba tratando de asustarla. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que la devastadora realidad era que habían perdido absolutamente todo, que todo había llegado a su fin. «Entonces deberíamos separarnos», afirmó Daniela casi de inmediato. «He soportado suficiente de ti. Has sido tacaño conmigo todo este tiempo. Créeme, tengo muchas opciones para reemplazarte, así que ni siquiera pienses en mi existencia». Daniela pronunció estas palabras con indiferencia, y a Roberto tampoco pareció importarle, a pesar de que en el pasado había sido la mujer de sus sueños. Daniela reunió rápidamente sus pertenencias y se fue. Unas horas después, Roberto recibió una llamada de su abogado. Desde el otro lado del teléfono observó cómo su vida se desmoronaba por completo.
No podía hacer absolutamente nada. Solo quedaba mirar impotente desde el margen y culparse por no haber tomado precauciones a tiempo para proteger su dinero. Fue en ese momento, cuando Roberto se encontraba en el punto más bajo de su vida, que las palabras de su amigo le vinieron a la mente. Sebastián había predicho que el destino lo castigaría severamente por la manera en que había tratado a su madre. En ese entonces, Roberto se rió y desestimó la idea del destino, pero ahora se daba cuenta de que estaba recibiendo un castigo merecido. Lleno de rabia, agarraba cualquier cosa que se encontraba a su alcance y lo lanzaba sin control. Sin embargo, en medio de la furia, Roberto llegó a una decisión. No todo estaba perdido. Esa noche tuvo la idea de ir a disculparse con su madre y pensó que tal vez podría revertir la situación. La idea le pareció tan esperanzadora que no esperó un momento más. En cuestión de minutos, Roberto se preparó y partió, recordando dónde vivía ahora su antiguo amigo, quien tanto deseaba que se reconciliara con su madre. «Tengo algo importante que necesito decirte, Sebastián», dijo Roberto tocando la puerta desesperadamente. «Quiero pedirle perdón a mi madre», expresó el hombre con seriedad, mientras Sebastián le abría la puerta de su apartamento. «Ya es demasiado tarde para eso, Roberto. Tu madre ya no está entre nosotros», respondió Sebastián con pesar y luego agregó rápidamente. «He visto en las noticias lo que ha sucedido con tu empresa. ¿Crees que una simple disculpa hará que todo vuelva a la normalidad en un abrir y cerrar de ojos?» «No tienes derecho a juzgarme», replicó Roberto, defendiendo su postura. «¿No crees que puedo juzgarte? Tu propia madre, a quien cuidé incluso en el día de su partida, tenía el teléfono a su lado esperando una llamada tuya, pero tú, su propio hijo, no apareciste hasta que perdiste todo lo que tenías. Ve al cementerio, Roberto, y pide perdón, porque aquí ya no tienes lugar», concluyó Sebastián, expresando su desaprobación mientras observaba a su antiguo amigo Roberto. Aquel día se fue, pero nunca visitó la tumba de su madre. No podía regresar a un hogar que ya no existía. Solo quedaban deudas y un divorcio inminente. Pasaron semanas que se convirtieron en meses mientras el divorcio se resolvía y Daniela encontraba diversión en un nuevo novio rico. Su empresa seguía adelante bajo el nuevo liderazgo de sus antiguos socios y la casa que una vez compartió con su esposa había sido vendida a otra familia. Roberto ahora trabajaba como un simple guardia de seguridad y se sentía atrapado en una vida sin esperanza. En un día común, un compañero de trabajo entró al local con una expresión radiante. «¿Por qué tan contento?», preguntó Roberto, mientras él mismo se preguntaba cómo podía ser alguien feliz con un salario tan modesto. «Mi esposa me llamó», dijo el otro guardia. Su rostro irradiaba alegría mientras aplaudía entusiasmado. Era evidente que la noticia le llenaba de emociones positivas. «Entonces, ¿por qué tan contento? Tener un hijo solo significa más gastos», comentó Roberto con un tono escéptico. «Bueno, es cierto que habrá más gastos, pero para eso está el dinero», respondió su compañero. Luego continuó compartiendo sus creencias con pasión. «Mira, Roberto, no hay nada más hermoso en la vida que la familia, criar hijos, amar a una persona durante toda la vida, pasar por las alegrías y las dificultades juntos. Eso, en mi opinión, es la verdadera felicidad. El dinero puede comprar muchas cosas, pero no puede reemplazar la alegría de tener una familia unida y amorosa».
Las palabras de su compañero resonaron en la mente de Roberto mientras avanzaba hacia la pequeña habitación que alquilaba. Durante el camino reflexionó profundamente sobre su familia. Su madre, que había trabajado incansablemente en 3 empleos para asegurarle un futuro decente, y cómo le había retribuido echándola a la calle, negándole un nuevo hogar o un tratamiento médico, pensando solo en su bienestar financiero antes que en el amor de su madre. Ella era la única persona que lo había querido incondicionalmente, a pesar de sus acciones crueles. Las lágrimas de pronto llenaron involuntariamente los ojos de Roberto, mientras recordaba lo despiadado que había sido con su madre. Sintió un profundo pesar por sus acciones pasadas. De pronto cambió de rumbo y corrió hacia el departamento de su antiguo amigo. Cuando Sebastián abrió la puerta, Roberto se derrumbó en sus brazos, llorando desconsoladamente, mientras recordaba una vida que podría haber sido tan diferente. El hombre se preguntó qué había obtenido en esos años de riqueza y si el dinero realmente valía más que el tiempo que podría haber compartido con su amigo, con una mujer amorosa y sobre todo si podría haber salvado a su madre de la enfermedad que finalmente se la llevó. Sebastián ofreció un apoyo silencioso a su amigo de toda la vida y lo acompañó hacia su automóvil. Juntos se dirigieron al cementerio, un lugar que simboliza tanto la partida de doña Esther como la oportunidad de Roberto para enfrentar su pasado. En el camino, un silencio cargado de emociones llenaba el espacio entre ellos. Cuando finalmente llegaron, Roberto miró la lápida con la fotografía sonriente de su madre. Su voz tembló cuando preguntó a Sebastián si había sido él quien puso la lápida allí. La afirmación de Sebastián lo sumió en el silencio y se quedaron plantados frente a la tumba, mirando la imagen de doña Esther, la fotografía de la anciana que una vez los había recibido con los brazos abiertos y un plato de comida caliente, sonreía desde la lápida. Roberto se arrodilló con humildad y respeto, sus ojos llenos de lágrimas, mientras enfrentaba la dura realidad de lo que había perdido. Sebastián, observando esta escena, sentía un torbellino de emociones encontradas. Se preguntaba si la tristeza de Roberto era genuina o si simplemente estaba buscando alivio para su propia conciencia. Esa noche, Roberto se despidió de su amigo y se retiró a la modesta habitación que alquilaba. Mientras se acurrucaba en su cama, buscando consuelo en la tranquilidad de la noche, la figura de su madre comenzó a tomar forma en su mente. «Mamá», fueron las palabras que pudo articular antes de que ella, en su visión, suavemente colocara sus dedos arrugados sobre los labios de su hijo. Un silencio solemne llenó la habitación mientras las lágrimas empañaban los ojos de Roberto. «Silencio, hijo. No es momento para la tristeza», susurró su madre con una voz rebosante de amor. «Quiero que sepas que no guardé rencor en mi corazón. Tú eres mi hijo y la vida nos conduce por caminos inesperados. Aunque esperaba tu llamada, comprendo que las circunstancias a veces no nos permiten cumplir nuestros planes. Adiós, mi querido hijo. Me alegra verte, incluso si es la última vez». Las palabras de su madre, aunque proyectadas por su propia mente, llenaron a Roberto de un consuelo inmenso. Roberto continuó implorando perdón entre lágrimas y su madre lo rodeó con un cálido abrazo. Por un breve instante sintió una sensación de confort y bienestar, pero pronto se dio cuenta de que todo era un sueño fugaz.
Su madre lo miró directamente a los ojos y compartió sus palabras. Comienza de nuevo, hijo mío, solo que esta vez depende de ti hacer todo por ti mismo. No pongas expectativas en los demás y no confíes ciegamente en nadie. Los logros requieren sacrificio. A la mañana siguiente, Roberto despertó con un sentimiento de limpieza en su alma y un corazón más aliviado. Aunque el perdón propio seguía siendo un desafío, sabía que su madre le había otorgado su perdón. El hombre reconoció que era la hora de un nuevo comienzo y tenía la firme intención de reconciliarse con su amigo, a quien le debía mucho. La historia de Roberto y su madre nos recuerda que el amor y la empatía son invaluables, mucho más que cualquier riqueza material. El viaje de Roberto desde la arrogancia y la codicia hasta la humildad y el arrepentimiento es un recordatorio de que siempre es posible cambiar y redimirse, incluso cuando parece que hemos perdido todo. Queridos amigos, les lanzo una invitación profunda, una llamada a la reflexión que va más allá de las palabras. Los insto, mis apreciados suscriptores, a sumergirse en esta historia con una mente abierta y un corazón receptivo. ¿Cómo podemos elevar el valor que damos a las personas que comparten nuestro camino? ¿Cómo podemos transformar nuestras relaciones en vínculos más significativos y profundos? Les pido con todo mi ser que no solo vean esta narrativa, sino que la sientan, que resuene en cada uno de ustedes y despierte la chispa de la empatía y la reflexión. Esta historia es más que palabras en una pantalla. Es un espejo que refleja nuestras propias vidas y decisiones. Compartan este video no solo como un gesto más, sino como un faro de esperanza que puede iluminar el camino de aquellos que tocan sus vidas. La transformación comienza con la difusión de estas lecciones. No solo miren, actúen como agentes de cambio. Hoy me despido con la esperanza de que este relato resuene en sus corazones y despierten un cambio, pequeño o grande, en sus vidas. Que las bendiciones inunden sus hogares y sus almas.